compartir algo de la palabra del Señor, y cada vez que salgo pues trato de que el Señor me diga, mira, habla de esto, habla de aquello. No siempre sucede, parece como que el Señor tiene sus propios planes y no siempre los comparte con uno. Sin embargo, he sentido algo que me parece que es de gran importancia. No sé ustedes, pero por el hecho de estarme moviendo de un lugar a otro, en iglesias grandes, iglesias pequeñas, en pueblos, ciudades, me he dado cuenta que hay muchas cosas en la Biblia que el pueblo de Dios, la iglesia, no conoce. No me refiero a que no conoce la Biblia, historia, sí, muchos hermanos me dicen yo conozco la Biblia, la he leído 3 o 4 veces, pero hay cosas que muchas iglesias, muchos creyentes no saben. Y hay cosas en la vida de Jesús, como individuo particular, muchas cosas en la vida de Jesús que muchos creyentes no conocen. Las muchachas y muchachos que están aquí en este día, a los cuales aprovecho para saludarles y bendecirlos, debido a la corta edad, de repente no saben muchas cosas en la vida de Jesús. Pero a medida que uno va creyendo en el ministerio, a medida que uno va creciendo en el ministerio y se va, por la bendición de Dios, formando una idea de quién es Jesús, nos damos cuenta que Jesús es una persona que tiene elementos tan propios y tan particulares que cuando un individuo llega a conocerlos, tal vez sin darse cuenta, empieza a actuar como Jesús. Y realmente ese es el propósito del Evangelio, que una persona se parezca a Jesús, que una persona se convierte al Señor, lo recibe como su Salvador y luego empieza un proceso formativo, transformador, que termina siendo una imagen parecida a Jesús. Quiero que se pongan en pie conmigo un minutico para leer una escritura. Les digo que se pongan en pie para honrar esta palabra y busquen conmigo en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 4 de San Mateo, y voy a leer el versículo 23. San Mateo capítulo 4, versículo 23. Miren cómo dice. Quiero que lo lean conmigo. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora vaya conmigo al capítulo 9 del mismo evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 35. Y dice así. San Mateo 9, 35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Les motivaría a que tuvieran su Biblia abierta en alguna de estas dos porciones, Mateo capítulo 4 o Mateo capítulo 9. Estas dos escrituras que yo he leído aquí, sin incluir otras más que existen en la Biblia, de una manera clara, tajante, determinante, manifiesta lo que yo llamo que son elementos
áreas que Jesús tocó en su ministerio. Y para mí, cuando descubrí este asunto de que Jesús había venido del cielo y que había vivido en la tierra y que había hecho básicamente 3 cosas que nunca las dejó de hacer, ni ninguna cosa alrededor de él lo desenfocó, me di cuenta que yo como creyente necesitaba estar bien consciente, bien relacionado de lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, para yo poder ser como Él es. Es posible que se viva una vida cristiana llena de mucha religiosidad, de muchos procesos, de muchos cambios, de muchas actividades, de muchas actitudes tal vez buenas, pero sin tener una vida relacionada con la vida de Jesús. Si ustedes repiten conmigo, o mejor dicho, vuelven a leer este texto en el capítulo 9 de San Mateo y el versículo 35, dice que recorría Jesús estas ciudades, estos pueblos, estas regiones, haciendo 3 cosas básicamente. Una que dice aquí es que enseñaba en la sinagoga, predicaba el evangelio y sanaba a los enfermos. 3 cosas. Algunas veces los individuos, nosotros como individuos, tratamos de hacer muchas cosas a un mismo tiempo y, como decía mi mamá, abarcamos mucho, pero no apretamos mucho. Entonces necesitamos abarcar lo que podemos para poder apretarlo fuerte. Y al apretarlo fuerte, nos identificamos con lo que estamos apretando. Y la enseñanza que yo recibo de Jesús es que cuando Él hace 3 cosas básicas y no pierde energía, no pierde recursos, no pierde tiempo en otras cosas, me está diciendo: Samuel McAdam, no necesitas hacer más que eso, y cuando hagas eso te vas a parecer a mí y la gente me va a ver en ti a mí. Cuando tú hagas eso como yo lo hice, entonces te vas a parecer a mí. Ahora, desde el punto de vista analítico, cuando nosotros leemos esto, a lo menos cuando yo lo leo y dice que Jesús primeramente enseñó a la gente, me está diciendo que la enseñanza es un elemento de prioridad, fue un elemento de prioridad en el ministerio de Jesús. La enseñanza fue parte del ministerio de Jesús. Y Jesús dedicó un gran tiempo a enseñar. Cuando nosotros leemos esporádicamente los evangelios, vamos a encontrar muchas veces que Jesús, después de cierta actividad, Jesús, dice la Biblia, que se apartaba y enseñaba. Algunas veces decía, se apartaba con sus discípulos y los enseñaba. Y a veces decía, y enseñando a la gente decía tal cosa. De tal manera que la enseñanza es un elemento importante. Cuando se define ese término de enseñar, hablamos de la acción de instruir a alguien, la acción de edificar a alguien, la acción de modificar conductas, de modificar hábitos, de modificar una mentalidad, un pensamiento, un concepto en alguien. La enseñanza tiene el poder no solamente de transferir un conocimiento, no solamente de descubrir una nueva ventana al mundo del conocimiento y de la sabiduría, sino que tiene el poder de transformar a un individuo desde su mente, haciendo que sus emociones sean tocadas para que su voluntad pueda ceder ante una petición de la propia vida delante de él.
Cuando una persona es enseñada, deja de ser lo que fue ayer para convertirse en un individuo nuevo, transparente, capaz de caminar viendo hacia adelante y capaz de, con una cabeza erguida, poder tomar un nuevo terreno cuando es instruido. Por lo tanto, para mí fue sumamente transformador cuando me di cuenta que Jesús enseñaba. Algunas veces he encontrado en países y ciudades grupos de creyentes que tienen muy en poco la enseñanza. Algunos consideran que estamos en una época tan dinámica, en una época de tanta tecnología, que la enseñanza no es necesaria. Sin embargo, a menos que cada creyente sea enseñado en la palabra, no podrá nunca desarrollar una vida cristiana eficaz. Podrá tener mucho éxito en muchas cosas. Cuando en la Biblia se habla de enseñar, el apóstol Pablo lo transforma en un concepto más pedagógico y habla de enseñar la doctrina. No enseñar simplemente cualquier cosa, sino enseñar la doctrina. Y la doctrina es la columna vertebral de la vida cristiana. Una iglesia que no tiene doctrina realmente es una iglesia carente de columna vertebral. Es como un individuo que no tiene columna vertebral, se va a parecer a una culebra. Pero la columna vertebral es lo que nos mantiene en pie, nos hace estar erguidos, hace que nuestra cabeza permanezca levantada, nuestros pies firmes. A través de la columna vertebral corre todo el sistema nervioso que hace que yo me mueva, que yo piense, que yo vaya, que yo venga. Entonces la doctrina, muchas veces no se sabe ni qué es doctrina. Bueno, yo tengo la doctrina de mi pastor, me dice, él me regaló un papelito, un fly, un panfleto, un booklet, y eso yo lo leo. Pero cuando hablamos de la doctrina en la Biblia tiene doctrinas básicas que tiene que ver con la salvación, con el perdón, con la justificación, con la santificación, con el infierno, con el cielo, con la vida eterna. Y cuando nosotros sabemos esos elementos que están en la Biblia, entonces yo sé de dónde vengo, hacia dónde voy, qué me espera en el futuro. Creo que esa es una de las razones por las cuales Jesús enseñó a la gente, para que la gente dejaran de ser neófitos y se convirtieran en seguidores que conocían la verdad. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre? Ya 400 años, ya Sócrates lo había dicho. Sócrates dijo, antes de Jesucristo, Sócrates dijo, el hombre que pueda conocer la verdad llegará a ser un hombre totalmente libre. Y años más tarde Jesús le dijo, es verdad, tú tienes razón, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por lo tanto, quiero compartir ese concepto con ustedes, porque la enseñanza no solamente viene de un ente educador, de uno que está al frente. La educación también viene como una iniciativa propia, un deseo personal. Yo quiero leer, yo quiero saber, yo quiero buscar. Entonces consigo las fuentes correctas, busco los caminos correctos, las mentes que han sido liberadas por el Evangelio y que están enseñando. Sobre todo, leer lo que Jesús dijo, estudiar la vida de Jesús. Por lo tanto, me pareció importante esto, porque yo les decía que he visto esta iglesia en el Facebook y algunas veces entro a algo que usted tiene ahí que se ve la gente con los videos, la cosa, y digo, wow, una iglesia como desafiante, ¿verdad? Pero quiero que sean así. Una mujer, un hombre, un joven desafiante que conoce la verdad, que ha sido instruido en la doctrina de la palabra de Dios y que está dispuesto a recorrer estas calles
con ese conocimiento y transfiriéndolo a otras personas, a todo el que encuentran en la calle. Yo creo que uno de los elementos importantes en la enseñanza de Jesús, que luego fue transferida a los apóstoles y los apóstoles al resto del mundo hasta llegar a nosotros, es que Jesús enseñó que había un solo Dios, que había un solo Señor y que había un solo Espíritu Santo. No hay dos señores, no hay dos dioses, no hay dos Espíritus Santos. Dios nuestro Padre, Jehová el poderoso. Un Señor, Señor Jesucristo, el Kyrios, el dueño de todo. Y un Espíritu Santo. Algunas veces de repente alguien dirá, ¿será verdad eso? ¿Cómo puede ser eso? Pues la Biblia lo dice. Jesús lo enseñó. Jesús fue enviado por el Padre. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Y cuando Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo descendió para estar con nosotros hoy, en este día, en este lugar. Así es que, cerrando este concepto, quiero que sepan que la enseñanza como disciplina académica tiene como fin perpetuar en nosotros lo que Dios ya ha dicho. Lo que Dios dijo se perpetúa en nosotros cuando lo aprendemos, y lo aprendemos cuando alguien nos los enseña. Y si lo que dijo Dios permanece en mí, Jesús dijo, entonces ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Si lo que Dios dijo y lo que yo digo es parte de ustedes, se hace rema en ustedes, se convierte en una vivencia en ustedes, está perpetuamente en ustedes, en cada lugar que van, en cada día que viven, en cada acción que ejecutan, entonces Dios será para ustedes el Dios verdadero, el Dios que transforma, el Dios que cambia. Cuando eso, lo que Dios dijo, está en nosotros. Pero también cuando aprendemos algo, adquirimos el poder para hacerlo. No se trata de tener muchas cosas en la cabeza. No se trata de tener mucho conocimiento. Se trata de actuar en base a lo que yo he aprendido. No sé, entiendo que aquí no sucede eso. Pero hay personas que pueden escuchar muchas cosas, pero no retienen ninguna. Yo conozco un lugar bien lejos de aquí donde hay personas así, que le pueden enseñar, le pueden poner videos, le pueden poner lo que sea, pero no retienen nada. Por lo tanto, no cambian de actitud. Pero cuando yo aprendo, también recibo el poder de hacer lo que he aprendido. Por eso dice la Biblia que no simplemente tengo que oír, tengo que hacer también de acuerdo a lo que he recibido. Por lo tanto, la enseñanza es un elemento de poder. Pero fíjense ustedes que en este texto que leímos dice que Jesús predicaba a las personas. Y con la predicación todos estamos realmente relacionados. La predicación la tenemos básicamente todas las semanas, en las iglesias, en la televisión, en el cable, en cualquier lugar. Sin embargo, la predicación no es simplemente un mensaje. La predicación es el elemento, es el instrumento, es el mecanismo que Dios utiliza para anunciarle al hombre el Evangelio de Dios. La predicación es algo de Dios. Dios lo utiliza para que otros escuchen lo que Él quiere darles a través de lo que les dice. La predicación no es un sermón, como quien dice, de cierto tiempo, sino que la predicación es un mecanismo
que Dios utiliza para que el individuo escuche y al escuchar pueda razonar y tomar una decisión a favor o en contra. Por eso es que la predicación no puede faltar en una iglesia, no puede faltar en un cristiano. Cuando yo digo iglesia, lo digo de manera genérica como grupo. Sin embargo, yo entiendo que la iglesia somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando yo, Samuel Macadam, predico, no puedo pensar que voy a predicar a una masa de gente como ustedes de una manera multitudinaria, sino que tengo que pensar que mientras yo predico, estoy dando una alternativa, estoy dando una opción, estoy presentando un proyecto, estoy presentando una idea para que ustedes la rechacen, para que ustedes la acepten, para que la gente escuche que hay algo diferente, que hay algo nuevo, que hay algo que aunque de repente sea desconocido, tiene el poder de cambiar. Eso era lo que hacía Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos dice que cuando Jesús comenzó su ministerio, Él empezó diciendo: el tiempo se ha cumplido. Dice, Jesús comenzó predicando y diciendo: el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Miren qué tremendo concepto, claro, definido. El tiempo se cumplió, se acabaron los tickets, se acabaron las entradas. El reino de Dios está aquí. Así que arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y eso debe ser toda la textura de la predicación. La predicación es un elemento de poder cuando contiene eso. La predicación provee los elementos que el hombre necesita. La predicación es como una medicina. Nos ofrecen una receta, nos ofrecen un medicamento y preguntamos: ¿y qué hace eso? ¿Para qué es eso? ¿Para qué es bueno eso? ¿Cómo lo tomo? ¿Qué tengo que hacer? Muchas veces las personas no aceptan a Jesús porque después de hablarle muchas cosas, tal vez ellos se preguntan: ¿qué será lo que él me quiso decir? ¿Qué sería lo que esa muchacha quiso decirme? Me habló tantas cosas que yo ni me acuerdo de lo que me dijo. Alguien puede decir: la verdad que lo que me dijo suena lindísimo, pero no lo entendí nada. Porque a veces nuestra predicación es muy confusa. No tiene lineamiento, no tiene planificación. No tiene como blancos hacia dónde ir. Pero cuando Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, está diciendo a la gente: de aquí en adelante no tienen escapatoria. Y dice: el reino de Dios se ha acercado. Dios está aquí. Si no lo ves ahora, no lo vas a ver más. Y dice: arrepentido, quiere decir que tienes que cambiar de conducta, de actitud, de mente. Tienes que cambiar de visión, tienes que cambiar de esperanza. Tienes que cambiar esa idea adversa que tienes. Pero para eso tienes que creer en lo que yo te estoy diciendo, el Evangelio. No te pongas a creer lo que dicen los paquines, los magazines, o lo que nos presentan las películas, los videos, que hay muchos videos en YouTube. Alrededor del mundo hay videos de todo. Pero Jesús dijo: no, tú tienes que creer en mi Evangelio, en el Evangelio. Porque hay muchas predicaciones de gente famosa. A veces decimos: bueno, yo quisiera ser como fulano y tal, porque este tipo tiene un mensaje bárbaro. Ese tipo habla tan lindo. No se trata de ir, se trata de hacer una predicación al tipo Jesús. Por eso es que cuando Nicodemo quiso impresionar a Jesús con muchas palabras, Jesús inmediatamente dijo: tranquilo, Nicodemo, tranquilo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo pensaba que él dice: oye, Nicodemo, siéntate. Por lo tanto,
el predicar, la predicación que lo hizo Jesús, tiene que ser al estilo de Él. Al estilo de llegar. La semana pasada estaba tomándome un cafeíto en el litoral, en Caracas, allá. Y vino un señor, yo estaba con mi hermano. Y mi hermano dijo, vamos a tomar un cafeíto. Yo dije, claro, sí, cómo no. Entonces, como que dimos una vuelta así panorámica y había un señor con unos termos. Dijo, Y mi hermano lo llamó, entonces él vino. Y cuando, no sé por qué, pero nos servía el café y decía, gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Pero mi hermano fue súper listo. Yo le dije, de repente me sentí como que era demasiado tajante. Porque él le dice, oye chicos, si tú eres cristiano, ¿por qué le estaba vendiendo cigarrillos a ese señor que estaba al lado? Porque él confesó que era creyente. Pero ¿sabe la respuesta que dice? Nos dio. Es que esto es para ayudarme con los cafés. Fíjese usted. Eso es una idea totalmente equivocada. Si ese hombre hubiese sido enseñado de que Dios es el que suple mis necesidades y que tiene el poder de hacer cualquier cosa para que yo no pase hambre, no necesita los cigarrillos con café. Como mi hermano abrió la puerta, yo le dije, mira, lo que él está diciendo es correcto. Porque mira, dice la Biblia, dice esto. Yo no le dije, no, porque yo digo, mira, mírame a mí, yo tengo el pelo, tú ves, mi estilo de cabello. No, yo no le dije, yo le dije porque la Biblia dice. Y la Biblia dice, ¿verdad? Ahí dice que yo soy tu provisión. Yo soy el que suplo tus necesidades. Tú crees en mí, confía en mí, haz lo que tengas que hacer. No mezcles una cosa con otra. No te pongas muchos dioses alrededor. Solamente ubícate en el Dios que te salva, en el Dios que te da, en el Dios que está contigo. No trates de alterar el proceso de Dios. No te envuelvas en cosas que no tienen nada que ver con Dios ni contigo. Tienes que romper con aquello que huele a mundo, que huele a diablo, a negocios raros, extraños. Dios no va a bendecir el café realmente. Dios te va a bendecir a ti sin café o con café. Si realmente confiamos en Él. Entonces, esa predicación es la predicación que cambió al mundo hace 2000 años atrás. La predicación que decía que Dios era el todo. Y aquellos hombres que yo les decía ahora que enseñaron la doctrina, empezaron no solamente a enseñar una doctrina, sino que aprendieron tanto que empezaron a vivir como Dios les dijo que vivieran, como Dios le dijo a Abraham, sal de la tierra, olvídate de eso, y yo te voy a mostrar, y yo te voy a hacer bendición, y tú vas a prosperar, y tú no necesitas más las vacas, ni los chivos, ni nada, yo te voy a prosperar, pero cree en mí. Y desde allá para acá han habido mujeres y hombres que han creído. Cuando usted lee el capítulo 11 de Hebreos, se da cuenta que eran individuos que la Biblia dice que esos individuos eran gigantes en la enseñanza. Habían aprendido una doctrina y como la habían aprendido bien, se dispusieron a transferirla a otros por medio de una predicación eficaz. Aprendieron a vivir al punto que la Biblia dice que esa gente vivía tan metido en el mundo de Dios, con Dios, que desafiaron lo natural, lo material, con la seguridad de que lo que Dios les estaba ofreciendo, aunque no se las diera en ese momento, era mucho mayor que lo que ellos veían por delante. Y es eso. No tenían nada, pero lo tenían todo. Despreciaron todo que el mundo le dio y les ofrecía, mejor dicho,
por mantenerse esperando lo que Dios les iba a dar, al punto que creyeron que valía la pena morir por eso antes que vivir con lo que el mundo les daba. Y el Espíritu Santo los premia diciendo que esas mujeres y esos hombres, el mundo, el globo terráqueo, los continentes, los océanos, los mares, las grandes metrópolis en el mundo, las grandes empresas, no eran dignos de tenerlos a ellos en la tierra. Y por eso Dios se los llevó. Eso es muy poquito para lo que ustedes merecen. ¿Cómo van a estar metidos en eso si ustedes merecen una cosa tan grande que los voy a sacar de ahí? Es como si a mí me dijeran, esta casa donde tú vives no sirve para nada, vente que te voy a sacar de aquí. Y yo digo, no, pero aquí yo tengo mi baño, aquí tengo mi cocinita, también una cocinita con gas, y aquí tengo, y alguien me dice, no, Samuel, olvídate de eso. Eso es lo que Dios hace cuando tomamos esta predicación, la convertimos en un elemento de poder, un elemento de vivencia real, y entendemos que lo que Dios dice realmente es así como Él lo dice. Por lo tanto, no pueden dejar de predicar. No pueden dejar de predicar. Tienen que predicar. Prediquen hasta con la boca cerrada. Sí. Prediquen con el celaje nada más. Prediquen con la mirada. Yo estuve hace poco en Managua, Nicaragua. No sé si alguien ha estado en Nicaragua. Pero si alguna vez van, hay un mercado ahí, Pastor Jesús, que lo llaman el Oriental. Es un mercado pero que no tiene fin ni comienzo. Porque cuando usted entra, él no sabe si es el principio o el fin. Es una multitud de gente. Ahí usted puede desde comprar un carro y sacarse una muela. Cortarse el pelo, comer. Ahí venden vaca, chivo, queso, plátano. Venden de todo. Y es tanta la gente que uno tiene que dejarse guiar por ellos. Uno va caminando. Y entré ahí. Y el amigo colega evangelista que me recibió me dijo, ponte unos tenis, Samuel. Y ponte una franela. Y, pero así, no, tranquilo, ponte unos tenis. Y yo me puse mis tenis. E íbamos los dos. Y de aquella multitud, mientras yo caminaba, no sé, casi como de aquí a la puerta, un hombre levantó la mano así y me dice, Samuel Macadam, ¿qué haces aquí? ¿Por qué me molestas? Y cuando yo escuché eso dije, aquí hay algo que es sobrenatural. Pues aquí ninguno de estos tipos me pueden conocer a mí. Y yo le dije a él, oye, necesito llegar allá. Él me dice, vamos a tratar. Y empezamos a correr entre la gente y aquel personaje corría delante de nosotros. ¿Sabe lo que era? Al rato, no sé cuántos minutos, se hizo un círculo entre la gente. Gente y un círculo. Y ahí, él y yo, él de rodillas, yo de rodillas, y él recibía a Jesús como su Salvador. Y era libertado de un demonio de adivinación, supongo yo. Porque ahí tirado en el piso con espuma y todo. Yo le decía, ¿cómo tú me conoces? No, yo no lo conozco a usted. Ah, pero tú me llamaste por mi nombre y todo. Quiere decir que sí podemos predicar sin hablar. Cuando usted llega acá al supermercado, que la gente diga, oye, no te acerques, no te acerques, no te acerques. Porque la predicación no es básicamente esto que yo estoy diciendo, estoy predicando. Pero la predicación que dice Jesús, fíjese, que era tan heavy, era tan fuerte la predicación de Jesús, que la gente decía, es que no hemos visto a nadie que tenga la autoridad y el poder que este hombre tiene. No hay nadie que hable como él habla. Yo quiero que los creyentes que están aquí, las muchachas y muchachos que están aquí, que están recibiendo una instrucción en esta iglesia, entiendan
que parte de de esa instrucción es predicar al estilo de Jesús. Sí. Predicarlo como Él lo hizo. Yo no sé realmente cómo hacía para alcanzar grandes multitudes, pero tampoco pienso que se ponía como un loco gritando, sino que decía cosas y las palabras en el mismo poder del Espíritu Santo, las palabras volaban, iban hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, y cada individuo oía como si Jesús le estuviese hablando al oído. Si una iglesia deja de predicar al estilo de Jesús, será un grupo de gente, nada más. Un grupo de personas que se visten muy bien los domingos, tacos altos, suit, trajes finos, pero no hay la vida de Jesús en nosotros. Aprendí eso. Porque cuando yo me creía muy famoso, Pastor Jesús, después que usted y yo nos conocimos, yo me sentí el hombre más famoso del mundo. Yo decía, Samuel me acaba de sobrar yo uno, decía yo. A veces los hijos míos, ya están grandes, ya ni me conocen. Yo los encuentro, ¿y quién tú eres? Soy su hijo, papi, no me reconoce. Bueno, a veces iban a lugares y le decían, ¿tú eres hija de Samuel? Sí. Ven para acá, para que comas con nosotros. Y después me llamó y dije, papi, tú sabes que yo no sé quién es, pero me dieron comida en tu nombre. Y decía, no, que yo soy un tipo famoso. Pero un día, una mañana en oración, el Señor me dijo, mira Samuel, perdóname que te voy a mostrar la oración, Samuel, pero mira, tú tienes que saber esto. Y escuché, pastor, literalmente, que el Señor me dijo, aquí en la tierra, aquí en esta ciudad donde tú vives y en muchos lugares del mundo, te conoce mucha gente. Y yo súper contento. Yo le dije, yo te lo dije a ti, soy un tipo famoso. Pero después me dijo, pero en el cielo no saben quién tú eres. Wow. Y yo dije, no puede ser. Me di cuenta que necesitamos ser transferidos de un estado de la tierra a un estado espiritual. Necesitamos que lo que hablamos, lo hablamos no en la tierra, no en el lenguaje de la tierra, sino en el lenguaje del Espíritu. Como Pablo dijo, yo cuando fui a ustedes escribiendo a los Corintios, yo no quise ir con esa arrogancia y esa exaltado por lo que no, solamente me propuse hablar entre ustedes de Jesús en el poder del Espíritu Santo. La predicación. En este mismo texto, el capítulo 4 de Mateo, versículo 35, y este que estamos leyendo ahora, habla de que Jesús también iba sanando toda enfermedad. Y fíjense que para mí, no quiero como que dice, influir en ustedes, pero para mí, después que yo he leído esta Biblia y he estudiado muchas cosas, etcétera, me he dado cuenta que Jesús hizo eso nada más. Jesús no hizo ningún tipo de negocio. Jesús no alquiló nada. Jesús no compró nada. Él no hizo nada de eso. Él simplemente enseñó a la gente, predicó el Evangelio y sanó a los que estaban enfermos. Y cuando alguien lo quiso meter como intermediario en negocio, le dijo, no, yo no vine para eso ahorita. Mejor resuelvan ustedes allá. Yo no. Pero la sanidad divina es un elemento incluido en el plan de Dios desde el principio. O sea, Dios en el plan de expansión del cielo, Dios quiso que el cielo se expandiera y traspasara el mundo sideral y llegara a la tierra, para que como se hace en el cielo, se haga en la tierra.
Y como en el cielo se vive una vida diferente, Él quiso incluir aquí en la tierra la sanidad divina para la gente, para que la gente no sufriera el problema de la enfermedad. Claro, algunos me dirán, pero ¿por qué hay enfermos? Claro que tienen que haber enfermos, para que usted pueda orar por ellos y el Señor los sane. Si no hubiera enfermos, usted tendría que coger el don y guardarlo en un cofre. Pero están enfermos por eso. Pero lo que quiero decir es que parte de la existencia de la iglesia en la tierra es para que transfiera la sanidad, la salud de Dios a aquellos que la necesitan, a aquellos que necesitan ser tocados. Y fíjense que Jesús lo hizo, aunque la Biblia también registra que en muchos lugares el Señor fue y no pudo hacer nada en el campo de la sanidad. Pudo enseñar, pudo predicar, pero la gente no recibió nada en el campo de la sanidad, porque Jesús dice, la Biblia dice, los escritores del Nuevo Testamento dicen, los evangelistas dicen que la gente no creyó en Él, por lo tanto, no importó que Jesús viniera, los invitara, no fueron sanados. Pero en otras ocasiones, en otros pueblos, en otras ciudades, las sanidades que Jesús hizo impresionaron al mundo, cambiaron la mente de la gente y devolvieron la felicidad a aquellos que lo habían perdido por causa de una enfermedad. Algunas personas han dicho que Dios envía la enfermedad. Otros dicen que la enfermedad es de Satanás. Y algunos hermanos dicen que esa enfermedad es de ellos. Porque a veces hablan de mi diabetes, mi cáncer, mi cosa, ¿no? Bueno, es un asunto particular de cada uno. Pero lo que yo quiero decirle es que Jesús incluyó en su ministerio, con la misma importancia de la enseñanza y la predicación, la sanidad, para que la iglesia en la tierra, después de ser sanada, pudiera sanar a otros. Por eso es que cuando Pablo habla de los dones del Espíritu Santo, entre ellos habla del don de sanidad y el don de milagro, para que en la iglesia hayan, y San Pablo lo habla cuando le escribe a los romanos, le dice, porque en la iglesia están los que hacen milagros, están los que sanan, de tal manera que cuando alguien está enfermo, particularmente de lo que usted piense, cuando una persona está enferma en la iglesia, sea creyente o no sea creyente, debe inquirir, debe buscar en la iglesia quiénes son los que oran por las sanidades aquí. El pastor sí. Hay otro que supla al pastor, no. Pero Pablo dice que en la iglesia están los que sanan. Por lo tanto, yo creo en eso, de que aquí en esta iglesia, yo no tuve, ahora tengo el privilegio de verlos, pero algunas veces mientras los veo así, en algunos lugares he sentido como un tipo de link, un tipo de conexión, ¿no? Con personas como que hay hermanas y hermanos que han desarrollado esa capacidad que Dios, a través del Espíritu Santo, que es el que reparte los dones, ponga en esas personas. Pero la iglesia, no quiero que hagan esto, pero yo he visto en algunos lugares una promoción para la iglesia que dicen que la iglesia es el hospital ¿qué dice? Es el hospital de algo. Bueno, la iglesia no es un hospital, ¿sabes? No, la iglesia no es un hospital. La iglesia es un lugar donde la gente entra mal y sale bien. Y no necesita ser hospital. Hospital hay muchos enfermos y otros se mueren todos los días y toda la semana. Otros tienen tubos puestos, otros están agonizando. En la iglesia no hay eso. En la iglesia hay gente viva, vitalizada, con poder, con entusiasmo, con alegría, con capacidad de conquista, de ir más allá, de correr la segunda milla, de alcanzar lo inalcanzable. Eso es lo que hay en la iglesia. Pero la sanidad es parte de la iglesia. Por lo tanto, yo les motivo a eso, porque Dios lo dejó para que nosotros lo hagamos y Jesús lo hizo. Yo he tratado, antes de
yo tener una experiencia, yo diría, sobrenatural con Jesús, yo creí en la sanidad divina, pero como algo no opcional, si algo como que estaba en algún lugar, pero que no debería llamarme la atención. Pero luego me di cuenta que Jesucristo lo incluyó en su ministerio. Y si yo estaba haciendo un ministerio como Jesús, yo tenía que incluirlo también en mi ministerio. Y empecé a luchar conmigo mismo para que el Señor me ayudara a entender el potencial que yo tenía para hacerlo. Y digo esto porque de repente alguien dirá, bueno, yo no tengo ese potencial. Yo cuando tengo algún problema de ese tipo, pido al pastor que me visite, él ora por mí, el Señor me sana. Eso es perfectamente bien. Yo creo que hay un orden jerárquico en la iglesia que nadie lo puede violentar, nadie lo puede eliminar. Sin embargo, en el organigrama de Dios, que un organigrama es una estructura que define, que aclara la distribución de los poderes en cualquier organización. Y en la organización de Dios, un organigrama es que el poder está en una cabeza, pero que esa cabeza distribuye el poder en diferentes formas a través en medio del resto del grupo que la forma. Por lo tanto, yo creo que los creyentes deben entender que antes de cualquier otra entidad sanadora, estás tú mismo, a quien Dios ha inyectado en ti. Perdone el término inyectado porque ya suena como hospital, ¿verdad? Mejor transferido, ¿verdad? O dado. Ha dado el poder para que tú también lo hagas. Y como te ha dado el poder, te va a dar la ocasión para que lo ejerzas. Por lo tanto, cuando veas un enfermo, no se alarmen diciendo, ay, pobrecito, mira qué cara tan fea, estás en el hueso, ay, pero tú estás horrible, ay, yo no sé, tú estás ya casi en la tumba. No apareció para eso. Apareció para dar la oportunidad de que usted diga, yo sé que puede pasar contigo, si tú crees. Yo he tenido que verme forzado a hacer cosas que yo como humano, como persona, yo diría, si no hubiera sido que el Señor me agarra por la oreja y me lleva, no hubiese ido. Pero lo mejor que hay es poder ejercer un ministerio a la altura de Dios. Hace unos años atrás, hace unos cuantos años, pero me sorprendió un caso que parecía increíble. Y es que yo fui ya no vivo en Miami, hace muchos años que ya no vivo en Miami, pero cuando vivía en Miami, pues esa era mi ciudad de vivir, de hacer mis cosas. Y un día yo fui al aeropuerto de Miami, al departamento de carga. Quería hacer algunas cosas, parte del ministerio era enviar cosas y asuntos de eso. Y cuando yo me estaba estacionando, que salí del carro, escuché dos personas que estaban hablando cerca de mí. Los pude escuchar clarito. Uno de ellos le decía al otro, no voy a poder venir a trabajar, le decía. Ya yo no aguanto, ya yo no puedo. Y el otro decía, pero mira, que tienes que venir porque yo no tengo más empleados. Bueno, los otros que tengo, pero tú eres muy importante. Así no dicen los jefes a veces, ¿verdad? Tú eres muy importante. Si tú no vienes, se cierra la fábrica, se cierra la compañía, se cae el mundo. Pero no es verdad. Entonces, yo entendí que ese era el jefe, que le decía, pero tú tienes que venir, aunque estés enfermo. Y yo decía, pero ¿cómo voy a venir? Mañana tengo que ir al médico. Fíjate tú que mi estómago. Y yo, mientras yo cerraba el carro, escuchaba. Y cuando yo iba así, ellos se quedaban atrás, escuché que el Señor me dice, oye Samuel, ¿y tú vas a ese hombre así enfermo? ¿Cómo está? Y yo dije, si a mí no me duele nada, yo voy tranquilo. Y entonces sentí que el Señor, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que hacer algo por él. Y cuando yo regresaba, o sea, yo decidí regresar. Y vi al hombre y yo le decía, ¿qué hago ahora?
Y él estaba allá hablando. Yo decía, espero, lo interrumpo, ¿qué hago? Mejor me voy. No puedes irte. Total que lo llamo. Y le digo con mucha diplomacia, oye, perdóname, pero yo no me quise meter en tu conversación, pero escuché que estás como enfermo. Y él me ve y dice, sí, yo tengo una úlcera que me está matando. Ya no resisto más lo que me puse. El médico dice que yo lo que tengo que tomar es leche todo el tiempo, pero eso es horrible, señor. Yo tengo eso. Y yo le dije, óyeme, ¿y tú no crees en milagros? Entonces él me ve así, ya esa palabrita pone a la gente como en explicación. Me dice, ¿y usted es religioso? Y yo, olvídate de eso, yo no soy religioso, te estoy preguntando que si tú crees en milagros. Me dice, bueno, yo sí. Después de un pequeño argumento, me dice, yo sí. Y le dije, ¿tú te atreverías a permitirme que yo ore por ti, por tu úlcera? Y me dijo, pero, como que eso le parecía raro. Y tratando de sacarme del camino, me dice, pero aquí no se puede orar. Yo le dije, claro que se puede orar, pégate aquí en este carro, vente. Aquí mismo. Parecía como que él era el que tenía prisa, el que tenía prisa era yo, de terminar eso y de irme, porque yo decía, oye, orar por este tipo aquí en el medio de la calle, entre estos carros, de repente me piensan que yo lo estoy asaltando y no sabe qué cosa. Total que oré por el hombre. Y le dije, Dios te bendiga, pues. Me fui, yo dije, gracias, Señor. Y fui, hice lo que hice, me fui a mi casa. Como a la semana tuve que venir, porque tenía que recoger una respuesta. Y qué sorpresa más heavy para mí. Porque cuando yo estoy entrando a la oficina en el edificio, de allá alguien me dice, mira, Y yo volteo y me acordé. Oye, ¿qué era el tipo? Me dice, venga, ¿qué te pasa? ¿Tú eres Sí, ¿te acuerdas que tú oraste? Hermano, me dice, mira, después que tú oraste, yo fui al médico. Y el médico me dijo que yo no tenía nada, que podía comer lo que quería. Y mira, me siento bien, mira, me siento bien. Y yo decía, wow.